Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Camila Ramos, soy ayudante del Departamento de Farmacología y junto con otros compañeros ayudantes del departamento preparamos esta presentación sobre ticagrelor y prasugrel como nuevos antiagregantes. Para recordar un poco los sitios de acción de los antiplaquetarios, antiagregantes, contamos con el ácido acetil salicílico que inhibe la formación de tromboxano A2 por inhibición de la ciclooxigenasa 1. Los inhibidores del receptor de ADP, P2 y 12, que son los que van a centrar nuestra charla el día de hoy. Ahí estamos. Y por último, los inhibidores de la glicoproteína 2B, 3A, abscimab y tirofibam. Para empezar con el prasugrel, el mecanismo de acción del prasugrel es un inhibidor irreversible del receptor plaquetario de ADP, P2 y 12. Fue aprobado en el 2009, tanto por la Agencia Europea de Medicamentos como por la FDA, para la prevención de eventos aterotrombóticos en los síndromes coronarios agudos, tanto con elevación del ST como sin elevación del ST, que fueran sometidos a intervención coronaria percutánea, primaria o diferida. Esta aprobación se basó en los resultados del estudio Tritón, que fue un estudio publicado por la New England en el 2007. Este estudio incluyó 13.600 pacientes, de los cuales 10.000 tenían un síndrome coronario sin elevación del ST y 3.600 tenían un síndrome coronario con elevación del ST. La dosis que se utilizó del prasugrel, que fue comparado con clopidogrel, fue de 60 miligramos en dosis carga y 10 miligramos en una dosis de mantenimiento. Y la dosis de clopidogrel que se fue a utilizar en el estudio fue de 300 miligramos de dosis carga y 75 miligramos de dosis mantenimiento. Fue utilizado en asociación con el ácido acetil salicílico. En este estudio, prasugrel demostró disminuir la variable primaria de muerte cardiovascular, infarto no fatal y stroke no fatal en un 19% con respecto a clopidogrel. Sin embargo, también se vio que aumentaba el riesgo de sangrados, de hemorragia mayor, definida por el estudio y definida por el score de TIMI, y también los sangrados que amenazaban la vida y los sangrados fatales. De los efectos, obviamente el efecto es antiagregante plaquetario, este efecto depende de la dosis. En una hora se logra aproximadamente el 50% de la agregación plaquetaria. De los efectos adversos, obviamente destacar por el mecanismo de acción, lo que nos importa es la hemorragia, que como dijimos en el estudio TIMIS, en el estudio Tritón se asoció a hemorragias tanto mayores, aumento de hemorragias mayores como menores, potencialmente mortales y mortales, asociadas y no asociadas a cirugía de revascularización. Los principales sitios de hemorragia en los cuando no estaba asociada a cirugía de revascularización miocárdica era a nivel gastrointestinal, en las zonas de punción arterial, en los accesos arteriales, el sangrado intracraniano y sangrado retroperitoneal. Y este efecto adverso tiene poblaciones de riesgo especiales que se evidenciaron, por ejemplo, en pacientes mayores a 75 años o en pacientes menores a 60 kilogramos, que ahora vamos a hablar de eso. De la farmacocinética, destacar que es un profármaco, si recordamos, al igual que el clopidogrel, que necesita activación para lograr el fármaco activo. Los dos pasos de activación metabólica son por hidrólisis intestinal, se hidroliza muy rápidamente, se logra un metabolito activo de una manera rápida, a los 30 minutos ya se cuenta con la concentración máxima del metabolito activo en plasma. La segunda vía de activación es por enzimas hepáticas del citocromo, P450, principalmente la 3A4 y la 2B6, y en menor medida la CYP12C9 y la CYP12D19, que si recordamos es la enzima que metaboliza y activa el profármaco clopidogrel y por la que se plantea mucha de la variabilidad que tiene el clopidogrel en cuanto a la respuesta debido al polimorfismo genético que existe en la población en estas enzimas. Por lo tanto, prasugrel tendría una menor variabilidad en este aspecto en términos de la activación que requiere, la metabolización que lleva a su activación. De los metabolitos inactivos que luego se forman, se excretan por orina y por las heces, y la vida media del metabolito activo es de aproximadamente 7 horas. ¿Cuándo está contraindicado prasugrel? Obviamente en pacientes que estén con hemorragia patológica activa no debería utilizarse. En el estudio Tritón se observó un dato bastante curioso, que es en los pacientes con historia de ictus o AIT, el beneficio neto del prasugrel no superó a los riesgos, por lo tanto no se contraindica el uso en esta indicación, y también en los pacientes que tengan insuficiencia hepática grave no debería usarse.
Las interacciones nos interesa destacar, como mencionó Viviana también para los anticoagulantes, las de carácter farmacodinámico. Todos los fármacos que aumenten el riesgo de hemorragia, como otros antiagregantes, anticoagulantes, antiinflamatorios no esteroideos, van a interactuar con el prasugrel. Y si bien no hay descritas muchas interacciones significativas de carácter farmacocinético, los inhibidores potentes de la CYP3A4 que activaba el prasugrel pueden disminuir la concentración máxima del fármaco. De las precauciones, como decíamos hoy, existen poblaciones que tienen riesgo aumentado de sangrado. En el Tritón se vio que los mayores de 75 años y los menores de 60 kilos sangraban más y el beneficio no era a favor del prasugrel. En estas poblaciones se ha planteado una dosis de mantenimiento de 5 miligramos por día en vez de 10. Sin embargo, sabemos que en realidad no existen estudios de eficacia que nos demuestren que 5 miligramos día son válidos en esas poblaciones. ¿Quiénes más tienen riesgo de sangrado? Obviamente, lo que dijimos, la administración concomitante de otros medicamentos que causen sangrado y los pacientes que tengan propensión a hemorragia por traumas, cirugías recientes, hemorragias gastrointestinales o úlceras pépticas. Con respecto al ticagrelor, que es el otro antiagregante que vamos a hablar, el mecanismo de acción del ticagrelor, si bien inhibe el receptor plaquetario de ADP, P2 y 12, lo inhibe de forma reversible. De la historia de aprobación, fue aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos en el 2010 y por la FDA en el 2011, y la aprobación es para los síndromes coronarios agudos, tanto con elevación del ST como sin elevación del ST, que fueran tratados mediante tratamiento médico, intervención coronaria percutánea o cirugía de derivación coronaria. ¿Tá? Esto es como lo más novedoso, que en los pacientes que están solo tratados con tratamiento médico, el ticagrelor está aprobado para esa indicación. Esto se basó en los resultados del estudio Plateau. El estudio Plateau fue un estudio publicado por la New England en el año 2009 e incluyó 18.600 pacientes, como dije, con síndrome coronario agudo con elevación del ST y sin elevación del ST. Comparó el ticagrelor en una dosis carga de 180 miligramos día y una dosis de mantenimiento de 90 miligramos cada 12 horas con clopidogrel en distintas dosis. La dosis carga iba de 300 a 600, dependiendo si se realizaba intervención coronaria percutánea o no, y una dosis de mantenimiento de 75 miligramos día, y asociado a ácido acetilsalicílico. En este estudio, ticagrelor disminuyó la variable primaria de eficacia en 16%, que era de muerte de causa vascular, infarto o stroke. Y si bien la tasa de hemorragia fue similar en los dos grupos, en realidad cuando se analizaba los sangrados no relacionados a cirugía de revascularización miocárdica, ticagrelor produjo mayor tasa de sangrados, incluyendo sangrado intracraneano. De los efectos farmacológicos, de nuevo, antiagregante plaquetario, la dosis dependiente, y a las 2 horas se logra el 90% de la inhibición de la agregación plaquetaria. Y de los efectos adversos, destacar obviamente por gravedad el tema de las hemorragias y por frecuencia la aparición de disnea, que se ha evidenciado como un efecto adverso frecuente asociado al ticagrelor, que se cree que es por acumulación de adenosina a nivel pulmonar, y se produce sobre todo en poblaciones predispuestas, como pacientes asmáticos o con EPOC. Y otras que puede producir son pausas ventriculares, también se ha visto que puede producir ticagrelor. De la farmacocinética, es un fármaco activo, no es un profármaco a diferencia de los otros, tiene una rápida absorción vía oral, una biodisponibilidad baja del 36%, la concentración máxima se alcanza en aproximadamente 1 hora y media, una alta unión a proteínas plasmáticas, y se metaboliza a nivel hepático por la CYP3A4 principalmente. También es sustrato inhibidor leve de la glicoproteína P, y la vida media de eliminación son 7 horas aproximadamente. ¿Cuándo está contraindicado? Nuevamente, hemorragias activas patológicas, no deberíamos, o por lo menos tendremos que sopesar mucho lo que es balance de riesgo-beneficio en estos pacientes. Historia de hemorragia intracraneal, insuficiencia hepática moderada grave, administración concomitante de inhibidores potentes de la CYP3A4 porque pueden aumentar mucho las concentraciones de ticagrelor. Hay que tener precauciones en los pacientes que tienen bradicardia, como dijimos, la disnea, que puede producir disnea, sobre todo en asmáticos o EPOC. Hiperuricemia, en el estudio Plateau se vio que aumentaban los niveles de ácido úrico, antecedentes de hemorragia y uso de ácido acetilsalicílico mayor a 300 miligramos.
Las interacciones, nuevamente, destacarlas de carácter farmacodinámico. Cualquier fármaco que produzca hemorragia asociado a ticagrelor va a predisponer a mayor riesgo de hemorragia. Y, de nuevo, los inhibidores potentes y moderados de la CYP3A4, por lo que dijimos, y algunos inductores. Bueno, entonces, ¿en qué se diferencian básicamente los distintos inhibidores del receptor de ADP, P2 y 12? Esta tablita es una tablita que la saqué del consenso de las guías europeas, perdón, del manejo del síndrome coronario agudo con elevación del ST, donde muestra que básicamente las diferencias que existen en estos inhibidores son de carácter farmacocinético, ¿no? Tenemos el clopidogrel y el prasugrel, que son tienopiridinas, que la unión al receptor P2 y 12 es irreversible, la inhibición es de carácter irreversible, por lo tanto va a durar lo que dure la vida de la plaqueta. El inicio de acción del clopidogrel es un poco más tardío que con los nuevos antiagregantes. Y la retirada, otro aspecto importante es la retirada antes de la cirugía mayor, que en realidad se vio que para el prasugrel incluso sería unos días después, y el ticagrelor, que se planteó el tema de la reversibilidad del efecto para poder suspenderlo antes y evitar el riesgo de sangrado que se pueda producir por la cirugía, en realidad se vio que no es tanto el beneficio que aporta en cuanto a días, si vemos es similar que para el clopidogrel. Entonces, estas variaciones farmacocinéticas, ¿qué implicancias tienen? Dijimos, es un inicio de acción que es más rápido que con el clopidogrel, que es el fármaco de la clase que ya contábamos antes. La antiagregación plaquetaria es más potente, quizás no por un efecto farmacodinámico directo sobre el receptor de potencia, sino por un efecto farmacocinético de que llega más fármaco a los sitios de acción. Los niveles serían más predecibles, la menor variabilidad en el polimorfismo genético que requiere la activación del clopidogrel. Sin embargo, obviamente, por un mecanismo de acción, la antiagregación más potente va a asociarse a mayor riesgo de hemorragia. Habría que encontrar un punto como de beneficio, que el beneficio sea mayor que el riesgo. Y el tema de la reversibilidad del ticagrelor, que como vimos no aporta grandes beneficios en lo que es la suspensión antes de las cirugías. Y también se plantea que podría tener cierto riesgo en caso de olvidos de tomas, porque se perdería el beneficio antiagregante. Entonces, ¿qué lugar le dan las guías en la terapéutica a estos nuevos antiagregantes? Las guías europeas de síndromes coronarios agudos con elevación de ST, que traje como ejemplo, ponen al prasugrel y al ticagrelor por encima del nivel de evidencia que el clopidogrel, indicando el clopidogrel solo en caso de que no esté disponible prasugrel o ticagrelor. Las guías americanas, sin embargo, son un poco más conservadoras, ya que obviamente sabemos que contamos básicamente con estos dos grandes estudios que han demostrado la eficacia con respecto al clopidogrel, pero todavía la evidencia tiene mucho por hablar, ¿no? Entonces las guías americanas los ponen en un nivel de evidencia similar a clopidogrel, ticagrelor y prasugrel. Y como decíamos antes, quizás el secreto está en encontrar el punto exacto de beneficio, identificar a los pacientes que se beneficiarían de una antiagregación más potente porque tienen un riesgo aumentado de trombosis. Eso a veces está dicho, pero está muy pocas veces escrito y definido de una forma bien precisa. Y obviamente los pacientes con síndrome coronario agudo son pacientes que ya de por sí tienen un riesgo trombótico aumentado y que nosotros con el tratamiento vamos a aumentar el riesgo de hemorragia, entonces deberíamos encontrar ese punto de balance. Y nada, para discutir nada más. Después de tanto dato, me parece que estaría bueno hacer un pequeño corte para hacer algún comentario con respecto a estos grupos de medicamentos que por supuesto, sin duda son novedades farmacológicas desde el punto de vista de sus mecanismos, pero que nos ofrecen algunas dudas y que me gustaría conocer un poco la experiencia en estos años de uso de estos agentes desde el punto de vista clínico, sobre todo con las dudas que hemos tenido de la dificultad de monitorización. Nosotros, desde el punto de vista farmacológico, le damos mucha importancia a tratar de encontrar formas adecuadas de monitorizar el efecto de los medicamentos, sea esto por su eficacia, sea por el riesgo. Y uno de los puntos que nos parece
un poco difícil es eso de asumir que están anticoagulados, por ejemplo, pacientes, y con los crecientes reportes de riesgo de hemorragia para el caso de los anticoagulantes y, como vimos, estos nuevos antiagregantes, en un nivel que no sabemos en dónde a veces realmente estamos parados. Ya sabíamos con respecto a las dificultades que tenemos con el manejo de la warfarina y el INR y las modificaciones del mismo, y estamos todos preocupados de ver cómo tenemos tratados a nuestros pacientes. El tema es si esto nos permite dar un paso adelante. A mí personalmente me preocupa porque a poco de salir estos agentes, a poco de ser usado por la población, no solo acá, sino que en el mundo, están apareciendo reportes de hemorragias, por ejemplo, que aparentemente no venían en los estudios pre-autorización. Y qué rápido que muchos colegas casi como que se ufanan como con orgullo de tener pacientes bajo tratamiento anticoagulante. Y muchas veces, por lo menos nos ha pasado en discusiones o comentarios de pasillo, yo ya tengo tantos pacientes con dabigatran, yo ya tengo pacientes con rivaroxaban, y no sé si eso es un orgullo o tenemos que empezar a reflexionar adecuadamente sobre los balances del uso de estos agentes. Por eso que tenemos acá prestigiosos clínicos y que por lo menos nos podemos... La idea de esto no es arribar a una conclusión, sino solamente reflexionar un poco con respecto a qué es estos aportes que tenemos. Me gustaría que el profesor Alonso, Juan, si vos te parece, podés hacer algunos comentarios vinculados un poco a estas cosas. Bueno, sí, parecería que uno pudiera, en el momento actual, yo me refería a los nuevos anticoagulantes orales. Los nuevos antiplaquetarios no me refiero porque no veo pacientes con síndrome coronario agudo a esta altura de mi vida. De forma tal que parecería que el mundo podría ser un globo terráqueo en donde hay un cartel que dice sí a los nuevos anticoagulantes orales y el otro un cartel que dice no al veneno de rata y así sucesivamente. Pero hay algunas cosas que me parece que es bueno precisar, por lo menos es mi opinión. Cuando uno dice estos nuevos fármacos no necesitan monitoreo, entre ellos yo no sé si están anticoagulados o no. Está bien, es una buena pregunta esa. Ahora, cuando uno recorre un poquito la historia de los anticoagulantes, cuando hacíamos heparina sódica y heparina cálcica, estábamos muy preocupados para tener algún test de la coagulación para poder contestar la pregunta si están bien anticoagulados o no están bien anticoagulados. Cuando aparecen en el mercado las heparinas de bajo peso molecular, no entendíamos mucho cómo íbamos a hacer porque no podíamos tener control de la anticoagulación, por lo menos en la práctica médica estándar. Yo no sé si no estamos recorriendo el mismo camino, y es que, bueno, yo con el INR estoy seguro, si están entre 2 y 3 estoy seguro. Estoy falsamente seguro, porque el 30-40% de las hemorragias intracerebrales se producen en pacientes con INR entre el 30 y 40. Así, ahí aparece una dificultad. Por otra parte, los 3 multicéntricos, Relight, Rocket Atrial Fibrillation y Aristotle, han demostrado que estas drogas por lo menos no son inferiores. Dabigatran 150 cada 12 se demostró ser superior en la prevención de stroke con igual riesgo de hemorragia, y apixaban lo mismo. Entonces dice, bueno, estos son trabajos realmente que hay mucho control, mucho seguimiento, se alejan un poco de la vida real. Pero si uno va a JACC 2013, el Journal of American College, hay trabajos de dabigatran en el mundo real. Y dabigatran en el mundo real parecería que tiene el mismo beneficio de prevenir el stroke isquémico, la embolia sistémica, y tiene una disminución en el sangrado intracraniano, infarto agudo de miocardio, hemorragia digestiva con 110, no con 150 con respecto a warfarina, y sangrado intracraniano.
De forma tal que hay datos de la vida real. Si uno piensa en el antídoto, uno dice, bueno, es una lástima no tener antídotos. Está bien. Los multicéntricos no han demostrado que estos nuevos anticoagulantes la gente se haya muerto por hemorragia intratable. De forma tal que hay que ver un poco más eso. Pero si uno piensa como clínico, ¿qué es lo que no quiere que le pase a estos enfermos? Es que sangren. Y si sangra, lo que no quiere que le pase es que tenga sangrado intracraniano. Y allí el antídoto queda bastante minimizado, porque la hemorragia por warfarina es una hemorragia en expansión, la mayor parte del daño se produce en las primeras 6 horas, se acompaña de 50% de mortalidad, 70% de discapacidad grave, y vuelvo a repetir, 30-40% de los enfermos en INR tienen sangrado intracraniano. De forma tal que habrá que ver un poquito más, tal vez, el lugar que ocupan estos nuevos fármacos. Pero me parece que hay que esperar un poco más. No obstante, y para terminar, las guías europeas, las guías canadienses y CHEST posicionan, CHEST un poco más atenuado, posicionan a los nuevos anticoagulantes orales como drogas de elección antes de la warfarina en la prevención del stroke isquémico en la fibrilación auricular no valvular. Con respecto a lo que decías tú de la fibrilación auricular valvular, se publicó también el 1 de septiembre en el New England de este año resultados adversos cuando comparan en los pacientes que tienen prótesis mecánica warfarina versus dabigatran. Se interrumpió, apenas enrolaron 250 pacientes, tuvo que ser interrumpido porque la tasa de eventos isquémicos y de embolia fue mayor en el grupo dabigatran que en el grupo warfarina. Y sangraron más los que recibieron dabigatran. Pero cuando uno va a mirar la dosis que se usó 150 cada 12, 220 cada 12 y 300 cada 12. Gracias. Me parece muy bueno. Yo lo que quiero aclarar, me parece excelente lo que nos estaba comentando Juan. Lo que queremos aclarar es que, para todos, es que en esto de los nuevos medicamentos o los viejos, la cosa no es estar como Peñarol y Nacional. No es estar a favor de o en contra de. Lo mejor es estar a favor de el medicamento como bien social. Y de repente, dentro de unos años, todos se van a reír de que nosotros tratábamos a nuestros pacientes con veneno de rata. Es probable. Y de repente el dabigatran es el único anticoagulante que se usa dentro de 15 años. Como de repente no. Eso es lo que nosotros tenemos que, como profesionales, que es lo que pretendemos hacer en esto, no dar recomendaciones, ahora vamos a hacer tal cosa, sino la duda, porque las mismas guías tienen esa duda. Y porque las mismas agencias tienen esas dudas. Por eso que Viviana hoy nos mostraba, la agencia europea los aprueba para un nivel, pero la FDA dice, no, vamos a quedarnos por acá, a ver qué pasa. Porque tenemos que ver andando. Y si nosotros hacemos, o pretendemos hacer, aunque está muy vapuleada, medicina basada en la evidencia, recordemos que la medicina basada en la evidencia significa, 1, evidencia científica disponible con todos los sesgos que conocemos. 2, experiencia clínica. Y 3, valores del paciente. Si tomamos en cuenta estos 3 puntos, obviamente hoy la warfarina es la que más experiencia clínica tiene. Por lo tanto, es la de, basados en la evidencia de un punto de vista amplio, como Sackett ya lo venía señalando hace muchos años, es la que tiene mayor evidencia. Porque hay mayor evidencia científica y mayor experiencia clínica. No tenemos experiencia con estos agentes. Eso no quiere decir no usarlos para nada. Es pensar a usarlos, no enorgullecernos porque ahora estamos usándolos el bueno. No quiere decir que sea el último modelo de los anticoagulantes, pero sí que empecemos a discutirlo sobre esto. No sé, Lilian, vos qué opinás desde el lado
de la hematología, los problemas o las dificultades, por lo menos brevemente para continuar, pero me parecía bueno no seguir avanzando en fichas y empezar a ver, no sé si después alguien quiere opinar un poco de la sala. Lilian. Bueno, si de pronto uno dice, ¿cuántas veces en este anfiteatro hablamos de los nuevos anticoagulantes orales? ¿No? Y muchas veces lo hicimos, pero creo que está bien porque si no pueden haber, vieron que es muy complejo, hay una dosis para cada entidad, para prevención, para tratamiento de la embolia pulmonar y del tromboembolismo, por ejemplo, para el rivaroxaban. Hay que dejar claro que el único por ahora que está aprobado para esa entidad, que es la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, tanto en el tratamiento agudo como en la prevención secundaria, es el rivaroxaban. Y entonces creo que están bien estas instancias porque si no ocurre que se utiliza mal. Recuerdo un ateneo de una mutualista hace unos meses en que se planteó una farmacodermia por dabigatran en una paciente que tenía una FA con una estenosis mitral. Entonces, también en otra mutualista una indicación de tromboprofilaxis en cadera con una dosis que no era la correcta y la paciente que se fue a operar de la cadera porque para estar mejor se murió de un sangrado retroperitoneal y se planteó, vamos a decirlo como efecto adverso, y no era un efecto adverso, estaba mal indicado. Y creo que si hacemos un uso así masivo de estos nuevos anticoagulantes orales, podemos estar hablando mal del medicamento, pero porque no lo estamos utilizando bien. Acá cuando se decía esto que estamos buscando el anticoagulante ideal desde que uno es estudiante, que se está buscando el anticoagulante ideal. Y una de las cosas que tiene es que no tiene antídoto. Eso que se dijo de la reversión del tiempo de protrombina para el rivaroxaban con el complejo protrombínico. El complejo protrombínico es lo que también se utiliza para revertir el efecto de la warfarina, ¿no? Está hecho en modelos animales y en voluntarios sanos, o sea que tampoco es que si sangra, el complejo protrombínico además es costoso y además puede dar efecto trombótico. Entonces, claro, alguien dice, sí, pero estos tienen una vida media tan corta que si sangra lo más probable es que no es como la warfarina con su vida media más larga. Eso que es una ventaja se convierte en una desventaja cuando el paciente, por ejemplo, no adhiere al tratamiento. Porque el paciente olvida tomar una warfarina y va a seguir anticoagulado, mientras que si olvida una de estos va a quedar desprotegido y por tanto con riesgo trombótico de hacer trombosis en ese periodo. Eso que dijimos del complejo protrombínico está hecho para el rivaroxaban, no tendría lo mismo, el KPTT no se modifica cuando le hago complejo protrombínico. Lo del carbón activado, si se ingirió antes de las 2 horas, parece que estaría bien. Claro, se habla de la diálisis en el dabigatran, porque es dializable, ¿verdad? No los otros que tienen una unión muy fuerte a las proteínas, pero también hay que ponerse a dializar un paciente en pleno sangrado. O sea que yo creo que hay que asumir los nuevos anticoagulantes orales. Tenemos que tener experiencia en su uso, que tenemos 60 años de experiencia con la warfarina en el uso clínico y no con ello, pero bueno, pueden sustituirlo. Es difícil también que uno solo de ellos pueda ser aplicado a todas las indicaciones de anticoagulación, y creo que el paciente que está bien anticoagulado con warfarina tiene que seguir con warfarina. Nosotros en la policlínica de la unidad de hemostasis y trombosis hicimos un ítem que es qué pacientes pueden ser candidatos a pasar a los nuevos anticoagulantes orales, porque no todos lo son, y no hay que dejarse tampoco llevar por
la propaganda, creo que tenemos que tener en cuenta la experiencia que hay en la clínica con la anticoagulación. Tampoco eso de cómo controlan, no necesitan controles, pero necesitan controles, eso también puede ser una ventaja porque el paciente no tiene que concurrir a controlar, pero también el paciente se siente más livianito, como que estoy tomando una medicación que no necesita controles de laboratorio de hemostasis, pero el paciente tiene que estar controlado. Ese paciente hay que ver si no le ocurrió algo, por ejemplo, si está con dabigatran y no empeoró algo la función renal porque tuvo una gastroenterocolitis o cualquier otro cuadro.